Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh, Espíritu de Dios. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos los que están presentes y también los que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias. Vamos a continuar un tema que dejamos pendiente que se llama la señal de esta generación, parte número 2. Y vamos a ver un poquito, si alguien no estuvo en la 1, pues no, voy a dar algo general para que podamos entender todo el tema. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a poner en manos de nuestro Dios este tema y vamos a pedir primeramente, como toda buena costumbre que tenemos los redimidos, de pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Amén. Ahí donde te encuentras, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial, porque así dice la palabra que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y nos dirigimos directamente contigo, Padre Celestial, dándote gracias primeramente por nuestro Señor Jesucristo, que gracias a que Él descendió a las profundidades del mar y pagó, Señor, y hubo una reconciliación contigo, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque ahora inclinas tu oído y puedes oírnos y puedes contestar nuestras oraciones. Y tu palabra también dice, Señor, que pedid y se os dará. Y venimos delante de tu presencia, mi Dios, primeramente a pedirte espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Así como Salomón pidió sabiduría, Señor, yo declaro que también hay una sabiduría en estos últimos tiempos abundante, en la cual podamos conocer tu bendita palabra, Señor. Yo declaro los ojos de nuestro entendimiento abiertos y alumbrados completamente en el nombre de Jesús, y declaro que es directamente el Espíritu Santo hablando a través de mi boca en el nombre de Jesús y hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo declaro que esta semilla no vuelve vacía a nuestro Dios, sino que lleva un fruto abundante para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, pues estuvimos viendo este tema que se llama la señal de esta generación. Y empezamos hablando acerca de que cada generación o cada profeta que Dios levantó en cada generación, Dios a través de ese profeta hacía una señal. Y aparte, él era una señal también, los profetas eran una señal en su tiempo. Y aquí podemos ver también cómo dice la Escritura que también Jonás era esa señal en estos tiempos. Vámonos en los tiempos donde estaba Jonás y vamos a iniciar con Jonás capítulo 1, versículo 17. Dice así: ¿cómo se llama el tema? La señal de esta generación,
parte 2. Dice Jonás capítulo 1, versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Esto es algo muy interesante porque la Biblia registra que nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, pasaron 3 días y 3 noches. Lo interesante aquí es que no nos decían dónde pasó nuestro Señor Jesucristo esos 3 días y 3 noches. Y nosotros sabemos que pasó en el corazón de la tierra. Aquí, por ejemplo, Jonás era la señal. ¿Por qué Dios ponía señales en cada profeta y en cada generación? Nuestro Dios desde el principio nos estuvo hablando para que la última generación, que somos tú y yo, después de Cristo Jesús, donde iba a surgir la iglesia, nos diéramos cuenta lo que realmente sucedió en el corazón de la tierra. En el antiguo pacto nosotros vemos que cada profeta hablaba de las señales, el Espíritu Santo inspiraba al profeta, el profeta hablaba acerca de las señales, de lo que sucedió, y era una sombra. La Biblia dice en Hebreos que era una sombra de lo que iba a venir. ¿Y de qué hablaron todos los profetas? Hablaron de los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra. Y aquí en este tiempo de Jonás vemos que a través de Jonás Dios hizo una señal para darnos a conocer que Cristo estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mira, dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40. Dice Mateo 12, 39, pero respondiendo él, les dijo, aquí se refiere a Cristo, Cristo estaba hablando aquí, dice, y les respondió él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y les dijo, mira, los fariseos que siempre andaban atrás de Jesús pidiéndole una señal. Y dijo Jesús, mira, respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de quién, mira, del profeta Jonás. Entonces, aquí vemos cómo el profeta Jonás era esa señal, aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, dice, y ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás. Wow, qué interesante, ¿no? Aquí vemos, aquí vemos que Cristo está apuntando que Jonás era la señal. Pero ahora vámonos al 40. Dice, porque como estuvo Jonás, mira, son palabras de Cristo. Y ahorita hablamos acerca de Jonás, de cómo Dios hizo que se lo tragara un pez, un gran pez, para que estuviera en el corazón de la tierra Jonás 3 días y 3 noches, porque eso era una señal. Y aquí Jesucristo estaba hablando que esa generación le estaba demandando una señal, pero les dijo Jesús, señal no se les será dada más que la señal del profeta Jonás. ¿Y esta señal en qué consistía? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, así, mira, de la misma manera, así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Esa era la señal. Que vieran lo que sucedió con Jonás, que se lo tragó un gran pez o un monstruo marino, también dice en el hebreo, y ese monstruo marino o ese gran pez se lo tragó y estuvo abajo en las profundidades del mar 3 días y 3 noches. Por eso Cristo dijo,
No se les va a dar señal a esta generación más que la señal de ¿quién? La señal de Jonás, la señal del profeta Jonás. ¿En qué consistía esa señal? En que el propio Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Esa era la señal, y esa es la señal para estos últimos tiempos. Tenía que venir un profeta en los últimos tiempos a hablarnos de esta señal, porque esta señal de que Cristo estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, esa señal se le ha dado a esta generación. Qué tremendo. Vamos a continuar. Entonces, esto estaba escrito en la ley. Todo lo que está en el antiguo pacto, nosotros le llamamos que es la ley. Vámonos a Romanos capítulo 7, versículo 14. Mira, aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos. Mira lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos acerca de la ley, porque hay mucha confusión, y siempre lo hemos dicho, siempre hay mucha confusión acerca de la ley. Confunden mucho la ley de Moisés y confunden mucho la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. No es para la carne, es espiritual, mi hermano. Y dice, mas yo soy carnal, venido al pecado, ¿no? Ahí estaba hablando el apóstol Pablo, que esa ley espiritual no la podía adaptar con su carne, por supuesto. ¿Por qué? Porque es espiritual. Cuando la Escritura nos habla en el antiguo pacto y sabemos que está la ley de Dios ahí, ¿la ley es qué? Es espiritual, nos está hablando en un nivel espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros leemos los salmos, nuestro Cristo cuando vino aquí a esta tierra, Cristo dijo que todas las escrituras hablaban ¿de quién? De Él. Y estaba hablando de Él en una forma ¿cómo? Espiritual. Por eso abrimos los salmos y vemos ahí, por ejemplo, que dice la escritura, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. ¿De quién está hablando? ¿De nosotros? No, es Cristo pasando por ese valle de sombra de muerte. Él lo hizo para que nosotros no pasáramos por ese lugar. Por eso estamos agradecidos completamente con Él, porque Él lo hizo en nuestro lugar. Amén. Vámonos a Éxodo capítulo 25, versículo 1. Mira, aquí hay algo interesante. Aquí en todo Éxodo, desde el capítulo 25, 26, 27, 28 y 29, todos estos capítulos que por tiempo no vamos a leer, aquí lo que quiero que entendamos es que es Dios hablándole a Moisés. Dice, por ejemplo, Jehová habló a Moisés diciendo, y mira, Dios se aventó todos estos capítulos diciéndole cosas a Moisés. Por ejemplo, aquí en el 25 habló de la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa del pan de la propiciación. Todo eso Dios les dio a Moisés ordenanzas de cómo tenía que ser la mesa, de cómo tenía que llevar todo esto para preparar en sí todo lo que viene siendo el sacrificio del cordero. Y Dios le dio ordenanzas. En el capítulo 26 le habló Dios a Moisés acerca del tabernáculo. Le dijo cómo podía ser o cómo hacer el tabernáculo y le dio instrucciones precisas a Moisés. En el 27 Dios le dio instrucciones a Moisés acerca del altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas. En el 28 les dio a Moisés de cómo deberían de llevar las vestimentas los sacerdotes. En el capítulo 29
ahí vemos cómo era la consagración para los sacerdotes, y todo esto era para santificar al pueblo. Dios le empezó a dar ordenanzas a Moisés en cada capítulo de cada cosa que tenía que hacer Moisés, y la finalidad de todo era para poder santificar al pueblo. Vámonos ahí mismo a Éxodo 29 del 10 al 14. Éxodo 29 del 10 al 14. Mira las últimas instrucciones, porque Dios empezó a darle instrucciones a Moisés precisamente para esto, para llegar a todo esto. Mira, dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Para qué hacían esto? Para que todos los pecados del pueblo cayeran en ese animalito. Siguiente pasaje. Pero ¿quién estaba hablando aquí? Era Dios, que le estaba dando instrucciones a Moisés. Le dio instrucciones de la ofrenda, de cómo organizar la mesa, de la propiciación, etcétera. Un sinfín de cosas que tenía que hacer Moisés para poder llegar a esto. Dice el 11: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Siguiente. ¿La ley es qué? Espiritual, y es una sombra de lo que iba a venir a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ley es espiritual, nos está hablando de cosas espirituales que Moisés tuvo que hacer físicamente y en una forma natural para que quedara la representación de lo que estabas haciendo en lo espiritual. Y dice el 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y todo esto será que, mira, por señal de que yo te he enviado, y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Siguiente. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Sí, ¿dónde estoy? Porque también iba a hablar de esto, pero vámonos a Éxodo 29 del 10 al 14. Después llevarás al becerro. ¿Me lo cambiaste? Después llevarás al becerro delante del tabernáculo de la reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Siguiente. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión, dice el 12, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre sus cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Siguiente. Todo esto era una señal, era una sombra también de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en lo espiritual. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos. ¿Y qué más? Y lo quemarás sobre el altar. En muchos lados solamente nos han enseñado a Cristo derramando su sangre, pero la instrucción de Dios hacia Moisés acerca de los sacrificios de los animales incluía quemar, incluía encenderlo el fuego. Por eso la palabra holocausto significa una ofrenda quemada. No es una ofrenda que solamente derrame sangre, sino que la ofrenda tiene que ser completamente quemada. Y vimos que los primeros 2 días tenía que ser quemada para hacer comida,
y cuando ya llega el tercer día, tenía que ser, como quien dice, hacerla carbón para que ya nadie la pudiera comer. Es algo tremendo, es algo espiritual. Y también vimos que al tercer día, quien se atrevía a comer era un anatema. Y días son también investiduras. Así que para investiduras de salvación hay dos, el primer día y el segundo día. Amén. Vamos al 14. Vamos a ver el 14. Dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol, ¿qué dice? Los quemarás a fuego fuera del campamento. Esto es ofrenda por el pecado. Entonces, tenía que ser quemado forzosamente. Es parte del holocausto, es parte de la instrucción que Dios mismo le dio a Moisés. Tenía que ser quemado. Vámonos a Hebreos, capítulo 13, versículo del 11 al 12. Hebreos nos habla acerca de Cristo Jesús. Aquí vemos cómo en el antiguo pacto nos decían cómo se tenía que hacer el sacrificio. Y tenía que derramar su sangre y al final tenía que ser quemado. Porque esa era una sombra y una señal de que cuando viniera Jesucristo tenía que pasar con él lo mismo. Si no pasa eso con Cristo, eso que Dios dio la instrucción, entonces no es el Cristo y no podríamos creer en él. Pero si se cumple lo que Dios le dictó a Moisés como una señal, fíjate, Dios tan poderoso, desde el antiguo pacto, cada profeta que levantaba a Dios nos hablaba acerca del sacrificio de los corderos, que tenía que derramar sangre y tenía que ser quemado. Por eso la señal para esta última generación era la señal del profeta Jonás. Y el profeta Jonás, dice la escritura, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Dice Hebreos, que esa era la que les dije ahorita. Hebreos capítulo 13, versículo 11, dice, porque los cuerpos, este es el nuevo pacto. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, está hablando de lo que se hacía en el antiguo pacto, dice, son quemados fuera del campamento. Estaba el campamento o el tabernáculo y Dios le había dado un lugar y Dios le decía, el sacerdote que ponga su mano en el cordero, por decirlo así, todos los pecados del pueblo van a caer en ese corderito, van a sacrificar a ese corderito, se va a derramar toda la sangre de ese corderito y después se va a tener que sacar esos pedazos de carne, ya todos cortados, por decirlo así, se saca fuera del campamento a un lugar llamado el lugar de las cenizas. Y ese lugar se ponía ahí todo y se prendía fuego, se quemaba, era carne asada. Por eso aquí hacemos mucha carne asada en Monterrey. Sin querer estamos profetizando cada domingo. Entonces dice aquí, está hablando acerca del sacrificio de estos animales en el antiguo pacto. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Son qué? Son quemados fuera del campamento. Pero mira la maravilla del siguiente versículo. Aquí nos dice, son quemados fuera del campamento. Y luego, ¿qué dice? El 12, por lo cual también Jesús. ¿También Jesús qué? Fue quemado fuera del campamento. Y fuera del campamento sabemos que espiritualmente estamos hablando que fue quemado en el infierno, fuera de este planeta Tierra. Por eso la gente no conoce estos temas,
y nada más conocen que Cristo fue sacrificado, fue crucificado en esa cruz del Calvario, y después, pero quien fue crucificado ahí fue la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Cristo descendió a las profundidades del mar para pagar en nuestro espíritu. Acuérdate que Jesús pagó cuerpo, alma y espíritu. No solamente pagó la carne ahí en esa cruz, tuvo que pagar el alma y el espíritu de nosotros también. Y para eso tuvo que salir fuera del campamento. Por eso dice, mira, por lo cual también Jesús ¿qué? Fue quemado fuera del campamento. ¿Para qué? Mira, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí cuando nosotros vemos la palabra padeció, si nos vamos al antiguo pacto, que ya lo hemos analizado muchas veces y en el radio también, esa palabra padeció es la que vimos ahorita, donde se tiene que sacar fuera del campamento a padecer. Dice otro pasaje que no tengo aquí, que está en Levítico, que dice que se derramaba la sangre del cordero, y una vez que ya había derramado sangre, obviamente ya había muerto el cordero, dice la escritura, y se sacará fuera del campamento a padecer. Y yo decía, ¿cómo que va a padecer si ya va muerto? ¿Por qué la Biblia nos habla en un lenguaje? Porque siempre nosotros sabemos que la Biblia tiene su propio lenguaje. Entonces, padecer es sacarlo fuera del campamento para ser quemado. Entonces aquí por eso dice, mira, que Cristo también, dice, mediante su propia sangre, o sea, fue el medio, el derramamiento de sangre y el morir físicamente fue la entrada o el acceso para que Él descendiera a las profundidades del mar y pagara espiritualmente. Tenía que morir físicamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es morir físicamente? Separarse el alma y el espíritu del cuerpo. Eso es morir. ¿Y para qué era necesario morir de esa manera? Para que su espíritu y su alma bajaran al infierno a pagar. ¿Y de qué manera pagaron en el infierno? Dice, padeció fuera de la puerta. Pero ¿qué dice al principio? Por lo cual también Jesús. ¿Y de qué viene hablando el 11? Que vamos a regresarnos al 11, que tenían que ser quemados. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y dice el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y padecer fuera de la puerta era que el animalito lo llevaran al lugar de las cenizas y fuera quemado. Nuestro Señor Jesucristo cumplió precisamente estas sombras. Vamos a Hebreos, ahí mismo, capítulo 10, versículo 1. El apóstol Pablo en Romanos nos dijo que la ley era espiritual. Romanos 7:14, la ley es espiritual. Pero aquí dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que no iba a venir un corderito literal como en aquellos tiempos. Iba a venir nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos precisamente a pagar. De hecho, Juan el Bautista, cuando reconoció a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estaba reconociendo como ese Cordero que iba a venir que había venido en el antiguo pacto, ese corderito, pero había venido ahora Cristo Jesús. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, los sacrificios del antiguo pacto se tenían que hacer cada año, porque esos animalitos realmente no quitaban el pecado, nada más lo cubrían, lo tapaban. Y así podía descender la gloria de Dios y proteger al pueblo, pero seguían estando ahí los pecados. Una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, Él es ese Cordero, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya no hay pecado, mi hermano, para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. El pecado fue quitado. Pero hay gente que lo mete ahí, se siente pecador y se dice, soy pecador. No, ya no eres pecador, porque hubo alguien que lo quitó ese pecado y se llama Jesucristo. Por eso estamos agradecidos con nuestro Dios. Vámonos a Hebreos capítulo 7, versículo del 18 al 19. Entonces, esa ley del antiguo pacto no podía hacer a nadie perfectos, pero hubo alguien que sí nos hizo perfectos, que es Cristo Jesús. Dice ahí en Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. Quedó invalidado. Si ahorita se levanta alguien, mi hermano, a hacer un sacrificio de un cordero y el holocausto y todo, es una aberración para nuestro Dios, porque ya nos envió al Cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que todo eso que se hacía, que no podía hacer perfecto al pueblo, ahora queda abrogado, cancelado. Y se queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. ¿Por qué? Porque no nos podía hacer perfectos. Esos sacrificios nunca pudieron hacernos perfectos, solamente cubrían el pecado. Se destapaba el pecado, otro cordero se cubría, y así cada año lo mismo, hasta que vino el Cordero perfecto que se llama Jesucristo. Miren Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nada pudo la ley perfeccionar, mi hermano. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Y la ley que habla, la ley del antiguo pacto, que nunca pudo perfeccionar, habla de los sacrificios de esos corderos cada año. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún o alguno, hermano, que hay gente que sí cree que por las obras se va a salvar, pero yo estoy aquí leyendo que dice ninguno, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿para qué nos sirvió la ley? Para conocer nada más lo pecadores que éramos, mi hermano. Para eso. Porque Dios dijo, no hagas esto, no hagas lo otro. Y dices, uy, todo eso hago. Qué pecador soy, ¿no? Y dice, vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al 26. Entonces, ¿para qué era la ley? Era para darnos cuenta lo que Jesús iba a venir a hacer en este tiempo. Dice Romanos 3:20. Gálatas 3, 24 al 26. Vámonos. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Y qué es nuestro ayo? ¿Qué es un ayo? Bíblicamente hablando, es una guía, un tutor, un instructor.
Esa palabra ayo es la 3807 del griego y es la palabra pedagógico. Y viene de la palabra 71, que es agó, que significa llevar o un guía que nos lleva. Eso significa un ayo, como un maestro, una guía. Eso significa. Entonces, ¿qué es precisamente la ley? Era una guía que nos iba a llevar a Cristo, mi hermano. Es una guía, la ley es una guía que nos dice lo que Cristo iba a venir a hacer. Eso es todo, mi hermano, es una guía. Pero hay quienes se quedan ahí en esa guía, sin darse cuenta que ya vino Jesucristo y ya cumplió lo que hablaban de Él en el antiguo pacto. Dice ahí, vamos al siguiente, vamos a leerlo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro maestro. ¿Para qué? Mira, para llevarnos a Cristo. Eso era todo, mi hermano. Y hay quienes hacen a un lado a Cristo para quedarse en la ley. Y él decir, no, yo tengo que cumplir la ley. No, la ley no era para ti. La ley era para que Cristo la cumpliera, para que Cristo pagara. Entonces era una guía o un instructivo para que nosotros dijéramos, ese cordero tiene que derramar su sangre y después se tiene que sacar fuera del campamento y después en el campamento tiene que ser quemado. Era una guía. Por eso estamos ahora en Cristo y creemos verdaderamente en Dios y en Jesucristo, porque realmente Cristo pagó por ti, por mí, los 3 días y los 3 noches. Amén. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía o nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por eso tú y yo creemos verdaderamente en el sacrificio de Cristo Jesús, conocemos lo que Cristo pagó en el corazón de la tierra, y al conocer que Jesús bajó al corazón de la tierra, mi hermano, viene la verdadera fe que habla la Biblia. Y una vez que viene la verdadera fe, tú eres justificado delante de Dios. No son tus obras, es el que tú creas que realmente se cumplió el antiguo pacto en Cristo Jesús. Qué importante es conocer este tema, mi hermano. Hay gente que no conoce que Cristo descendió a las profundidades del mar. Y yo digo, ¿son justificados o no? Porque aquí nos está diciendo perfectamente, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y la fe, mi hermano, viene por el oír y el oír el anuncio. ¿Y cuál es el anuncio según Isaías 53:1? Vámonos a Isaías 53:1, ahorita nos regresamos aquí. Porque la fe viene por medio del anuncio. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hablar del brazo de Jehová es del Espíritu Santo. Vamos al 2. ¿Y cuál es el anuncio? Mira, el anuncio es, subirá. ¿De dónde subió? Del infierno mismo subió nuestro Señor Jesucristo. Subió, dice ahí, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. La Biblia en el antiguo pacto al infierno le llama la tierra seca. Dice, subirá delante de Él, dice como renuevo, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, ¿cuál es el anuncio? Que Él subió de esa tierra seca. Y a través del anuncio viene la fe. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, así dice la Biblia. Pero si te vas a buscar la palabra oír en el griego, es anuncio. La fe viene por el anuncio. ¿Y cuál es el anuncio? Cristo saliendo del corazón de la tierra, levantándose del mismo infierno, mi hermano. Por eso, la fe es quien nos justifica. ¿Y la fe, cómo viene a ti la fe? La verdadera fe, a través
de la muerte espiritual de Jesús. Amén. Vamos otra vez a Gálatas capítulo 3, del 24 al 26. Entonces la ley dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos al siguiente pasaje. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Y qué era el ayo? La ley, que era nuestra guía, nuestro maestro que nos iba a llevar a Cristo. Y una vez que ya venimos a la fe, o sea, que ya hay fe en ti, porque tú ya sabes que fue Cristo el que descendió a las profundidades del mar, fue nuestro Señor Jesucristo quien fue quemado, vino la fe a ti, entonces tú ya que viniste a la fe, que era el objetivo de Dios, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el cuidado de ese guía, porque ese guía ya nos llevó a Cristo, que era la finalidad de Dios. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo la ley. Siguiente pasaje, 26, perdón. Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solamente los que tenemos la fe, y la fe viene ¿cómo? Por el sacrificio de Cristo, mi hermano. Y una vez que yo tengo esa fe, ya no estoy bajo el ayo, ya no estoy bajo la ley. Y después, ¿qué dice ahí? Pues todos los que tenemos esa misma fe somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo he oído por todos lados, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. Se oye bonito y qué bueno fuera, pero realmente no es así. Solamente son hijos de Dios aquellos que hemos obtenido esta fe a través de la muerte espiritual de Jesús. Qué tremendo. Vámonos a Hebreos 10:14. Mira, del 14 al 18. Dice, porque con una sola ofrenda nos hizo ¿qué? Mira, perfectos. Y a veces caemos gorda la gente cuando yo soy perfecto. Pero nos hizo perfectos, lo que Jesús hizo. Nos hizo perfectos. Tú siéntete perfecto porque lo eres. Dice, porque con una sola ofrenda. Por eso hablamos ahorita de que todo lo que se hacía en el antiguo pacto constantemente, cada año, nunca lograba hacer perfecto a nadie. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que estaba siendo bautizado en el Jordán, se oyó una voz de la mismísima gloria, que es el Espíritu Santo, y dijo, el Espíritu Santo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o me complace. ¿Por qué le complacía a nuestra Madre, Espíritu Santo? Pues tan sencillo, porque dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tremendo, nos hizo perfectos. Te fijas, la perfección no viene por medio de nuestras obras. Es bueno tener buenas obras, pero la perfección tuya y mía. Por eso dice la palabra que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, dice que naces de nuevo, eres una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las ha hecho nuevas. Por eso dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué tremendo nuestro Dios. Ahora vámonos a Juan 3:14. Hizo una obra perfecta nuestro Dios.
Nos hizo justos y perfectos, sin mancha y sin arruga. Y unos cuantos arrugados ahí se ofenden. Dice ahí Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo tenía que ser levantado nuestro Señor Jesucristo? Como una serpiente en el desierto. Ahí hemos hablado mucho nosotros los que conocemos esta palabra, los redimidos, de que nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado en el mismo infierno. Esto es algo tremendo. Su espíritu y su alma fueron sacrificados en el corazón de la tierra. No lo traía, pero vámonos a Apocalipsis 8:11. 11:8, siempre los volteo. Mira, dice Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres, está hablando de los dos testigos y está hablando aquí del momento de la gran tribulación, que van a venir esos dos testigos, y van a hacer ahí, los van a matar a estos dos testigos, pero algo interesante es que sus cadáveres van a estar en un lugar en donde también nuestro Señor Jesucristo estuvo. La Escritura nos registra que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en el Gólgota. Y ahí todo el mundo sabemos de eso, pero de la otra crucifixión nadie la sabe. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y tú dices, ¿no fue ahí la crucifixión de Jesús? Sí, es que aquí está hablando en un sentido espiritual en el infierno. Su espíritu y su alma fueron crucificados en un lugar que abajo hay ciudades espirituales, así como aquí. Hay un Sodoma y un Egipto, así como aquí en la tierra hay un Sodoma y un Egipto. Bueno, ya no existe Sodoma, pero hubo un Sodoma. Y aquí dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido, mira, espiritual se llama Sodoma y Egipto. Está hablando de las ciudades que están abajo de la tierra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta crucifixión nadie la habla, más que los redimidos. Entonces nuestro Señor Jesucristo no solamente derramó su sangre en esa cruz del Calvario, sino que en la cruz de Sodoma y Egipto también fue crucificado. ¿Para qué, mi hermano? Fíjate, es algo interesante. Cristo nos sustituyó en todo. Quiere decir que también el diablo nos iba a crucificar a ti y a mí en el mismo infierno. Por eso Él tuvo que ser crucificado, para que a ti y a mí no nos crucifique el diablo, ni vayamos a ese lugar. Por eso Él fue, para que no vayamos. Él tuvo que pagar especialmente cada cosa que te iban a hacer a ti y me iban a hacer a mí. Por eso imagínate que tú llegaras al infierno, imagínate, nada más dije imagínate. Que tú llegaras y te hicieran todo eso, mi hermano, y eso iba a suceder. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, Él tomó nuestro lugar y dijo, yo voy. Y que sea yo al que quemen, que sea yo al que golpeen, que sea yo al que escupan, que sea yo al que pisoteen, que sea yo el que seas crucificado en el mismo infierno y no a ti. Qué impresionante. Por eso, como dice, si lo amábamos a nuestro Señor Jesucristo, el verlo ahí en esa cruz del madero, ahora mucho más le amamos por todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tremendo nuestro Dios. Entonces dice aquí, vámonos a regresar, o nos regresamos. Por eso estábamos viendo ahorita en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y cómo fue levantada la serpiente en el desierto?
en Números capítulo 21, que nos habla ahí de Moisés, el relato dice, fíjate, era una sombra de lo que estaba sucediendo ahorita. El relato dice que empezaron a salir serpientes en el desierto, empezaron a morder a la gente y dice que la gente empezaba a morir. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, levanta una serpiente en el desierto y todo aquel que mire esa serpiente, ¿qué le iba a pasar? Vivía. Entonces por eso dice que Jesús tuvo que ser levantado como serpiente, para que todo aquel que lo vea como una serpiente, vivirá, no verá muerte. Qué tremendo. Por eso mira lo que dice el pasaje. Vámonos a lo que estábamos ahorita en Juan 3:14. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, aquí dice en Apocalipsis, fue crucificado, fue levantado como una serpiente. ¿Por qué? ¿Qué tipifica la palabra serpiente? El diablo, lo malo, el pecado, mi hermano. Y Él tuvo que pagar, hacerse pecado. Dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿y por qué la levantó? Para que todo aquel que mire esa serpiente viva. Amén. Por eso dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Vámonos a otro pasaje y nos vamos a Jeremías capítulo 8, versículo del 7 al 11. Jeremías 8, del 7 al 11. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. O sea, está hablando de que todos conocen el tiempo, los tiempos, y estos tiempos, mi hermano, la gente no está reconociendo que ya estamos en los últimos tiempos. No están reconociendo que la señal de Dios, que es la señal del profeta Jonás, ya se está hablando en estos tiempos. Dice aquí que no conocen esos tiempos. Vamos al 8. Jeremías capítulo 8, versículo 8 al 11. Dice, ¿y cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira. ¿Quién? Mira, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Pues los que se encargaban aquí de traducir y de escribir esto. Y le cambiaron, pastora, por supuesto, muchas cosas. Por eso dijo Cristo, escudriñad las escrituras, escudriñenlas. Por eso ahorita la gente no encuentra muerte espiritual de Jesús por ningún lado. Claro, porque es necesario pedir espíritu de sabiduría y de revelación para poderlo ver. Esto es espiritual. Hay gente que no lo ve, pero gloria a Dios por los redimidos, que lo podemos ver. Por eso dice, mira, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios. Estudié en tal escuela y en tal doctrina y en tal todo, ¿no? Y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira. ¿Quién? Mira, la pluma mentirosa de los escribas. Por eso no habían encontrado la muerte espiritual de Jesús. Vamos al siguiente pasaje, al 9. Mira, Jeremías 8:9. Los sabios se avergonzarán, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y luego mira la pregunta, ¿y qué sabiduría tienen? La Biblia nos habla de dos sabidurías. La sabiduría de este mundo que muchos se jactan. Oh, yo soy licenciado, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, ¿no? Y se creen sabios totalmente, cuando delante de Dios son unos ignorantes. Pero hay una sabiduría, mi hermano, que es la sabiduría que viene del cielo, que es la que pedimos cada vez que abrimos este maravilloso libro. Espíritu de sabiduría y de revelación. Y esa sabiduría
Por eso mira, aquí dice los sabios, o sea, los que se creían muy sabios, dice, se avergonzaron. Esta palabra de los redimidos está avergonzando a muchos, mi hermano, que se creían sabios. Y hay gente que se creía muy sabia, que llega a redimidos y dice, yo pensé que lo sabía todo y me di cuenta que no sabía nada. Qué tremendo. Dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Por eso dice aquí, ¿y qué sabiduría tienen? Vamos al siguiente pasaje. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Este es el centro principal de todo el show. La avaricia. Dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Siguiente. Pero llevan sotana, pastora, se ven santos. Pues la Biblia dice que hacen engaño. Dice Jeremías 8:11, mira, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, hubo engaño, mi hermano, hay engaño por todos lados. La pluma de los escribas escribieron mentiras. Y ahí tienes a todos confundidos. Tremendo. Vámonos a Mateo 16, del 2 al 4. Entonces, a causa de todas esas mentiras que han llegado a este tiempo, mi hermano, muchos no creen realmente lo que estamos hablando tú y yo, pero tiene unas bases muy profundas. Dice Mateo 12:2, mira, mas él respondió y le dijo. Mateo 16:2, del 2 al 4. Dice Mateo 16, de 2 al 4, dice, mas él respondió, ay, se me fue. Bueno, dice aquí en Mateo 16:2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Siguiente, mira, ven las nubes y dicen, viene buen tiempo, porque está como aborregadito, dice, ¿no? Las nubes están como aborregaditas. O sea, reconocen los tiempos. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. O sea, reconocen los tiempos cuando viene una tempestad, cuando viene buen tiempo. Hay gente que dice, mira, va a ser frío porque está así el cielo, ¿no? Y reconocen el tiempo y dice, mira. Y luego dice aquí, mira, Cristo, ¿qué les dijo? Hipócritas. Está bien raro, se está apagando, nunca nos había pasado. Pues ya sabemos de dónde viene el show. Al diablo no le gusta que le digamos la verdad. Dice Mateo 16:3, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tienen arreboles el cielo nublado. Y dice Cristo, mira, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, no pueden distinguir que ya estamos en los últimos tiempos, que si están escuchando la muerte espiritual de Jesús, que es la señal del profeta Jonás, que ya estamos en los últimos tiempos, ya viene la gran tribulación. Por eso Cristo les dijo, hipócritas, o sea, muy sabios aquí, mira el cielo, mira, va a haber tempestad, mira qué bueno va a estar el día, porque mira el cielo. Por eso Cristo les dijo, hipócritas.
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Vamos al siguiente pasaje. Dice el 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahí los dejó. Porque le decían, danos una señal, maestro, para que creamos en ti. Y ahí andaban atrás de Jesús, danos una señal, danos una señal. Pues él dijo, no se les va a dar señal. Ahí tienen la señal del profeta Jonás. Porque era una generación mala y perversa. Vámonos ya vimos la señal. Vámonos a Lucas 11:16. Lucas 11:16. Dice, otros para tentarle a Jesús, mira, le pedían ¿qué? Señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle. Le pedían una señal del cielo. Vamos al 19, Lucas 11:19. Mira, dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dijo Cristo, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán ¿es 11? Sí. No era el pasaje, pero bueno, vámonos a Juan 2, del 18 al 21. Dice Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, mira qué tremendo. Estaban atrás de Cristo, molestándolo, nada más diciéndole, dame una señal para creer en ti, como tanteándole. Qué tremendo. Vamos al siguiente pasaje. Por eso se hartaba Jesús y les decía, no se les va a dar señal más que la señal del profeta Jonás. Y dice Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, mira, esta señal también les dijo a ellos, dice, destruid este templo. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Siguiente pasaje. Y dijeron ellos los judíos, mira, incrédulos, en 46 años, mira la sabiduría de ellos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Siguiente. ¿Ves cómo Jesús les hablaba en términos espirituales y ellos por su sabiduría humana no le entendían? Dice Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está diciendo, este templo en 3 días lo levantaré. Y él decía, no hombre, pues si duramos mucho en hacer esto, y tú en 3 días, y decían que estaba loco nuestro Señor Jesucristo, que estaba fuera de sí. Vámonos a otro pasaje que es Marcos 9:44. La idea, en ese tiempo de Jesús había muchos, como ahorita, que no creen que realmente el infierno sea real. Hay una agrupación que va de casa en casa que nos dice, no existe el infierno. Yo recibí en mi casa como 2 años, yo creo completitos, a esta agrupación ahí en mi casa. Y llegamos a este punto del infierno y yo le pregunté, oiga, y me dijo, no, el infierno no existe.
Y yo oí una voz, yo te había comentado, oí una voz que me susurró aquí en el oído. Estábamos en una mesa redonda, eran 2 mujeres y yo, y me dijo la voz: pregúntale Marcos 9:44. Yo oí la cita que me la dijo así completita. Pregúntale sobre Marcos 9:44. Y yo le dije: ¿me puedes explicar Marcos 9:44? Así. Yo ni sabía qué decía. Y ella abrió su Biblia, una Biblia de los testigos, ya dije. Y abrió su Biblia y no existe en su Biblia ese pasaje. Y yo tenía Reina Valera. Y yo empecé a abrirla, dije, pues, ¿qué dice? Y se quedaban viendo ellas y una hablaba a la otra y hablaba a la otra. Y yo lo voy viendo aquí, este pasaje. Y ellas cerraron su Biblia, literal, y se pararon y dijeron: ya nos vamos, se acaban de llegar. Dijo: ya nos vamos, venimos mañana para explicarte ese pasaje. Dije: oh, bueno. Se fueron y no volvieron jamás. Tenían 2 años seguidos de ir. Y cuando me topé con esto, que esa voz me dijo: diles que te expliquen Marcos 9:44. ¿Y qué dice? Mira: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está hablando del infierno. ¿Cómo me iban a explicar ese? Para empezar, ni estaba en sus Biblias. Y ellas me dijeron: ese no viene. Le dije: en la mía sí viene. Y se les presté mi Biblia y lo leyeron así tal cual. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y que cierran su Biblia y se pararon. Nos vamos. Mañana venimos a explicarte ese pasaje. Ándale pues. Y todavía las estoy esperando. Y de eso hace, déjate digo, más o menos 24 años. Pues ya no volvieron. Entonces dice ahí, mira, en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere. Qué tremendo. No muere. La Biblia registra que a nuestro Señor Jesucristo, por eso mira, hay uno de los salmos que dice, Cristo dijo: soy gusano y no hombre. Porque estaba ¿dónde? En el corazón de la tierra. Y en el mismo infierno la Biblia dice que lo molían, que se lo tragaban. ¿Y qué pasa con ese? ¿Ya se lo tragaron? ¿Ya pasa? No. Lo que es espiritual no deja de ser, está otra vez. Por eso el tormento en el infierno es constante y eterno, mi hermano, eterno. Constantemente a nuestro Señor Jesucristo le hacían una cosa, le hacían otra. He oído tantos testimonios de gente que ha bajado al infierno de la mano de Cristo y han regresado y han dicho ahí de cosas espantosas, mi hermano. Una vez decía que había un instrumento donde los jalaban y se les zafaban los brazos y las piernas, así, como una tortura, y luego se volvían a unir y los volvían otra vez a cortar. Es algo espantoso, el infierno es algo espantoso. Aullidos, gritos, todo lo que se oía. Es un lugar de abusos. La palabra abismos en el griego significa lugar de abusos. Y en el abismo, a ese abismo, fue nuestro Señor Jesucristo a pagar por ti y por mí. Entonces, el infierno es completamente real, mi hermano. Vámonos ahí mismo a Mateo, pero del 9, Marcos 9, 48 y 49. Mira, ahí como que se oyó mejor el micrófono. Dice Marcos 9, 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos al 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Mira, el sal es como fuego, mi hermano.
Se están hablando del infierno, un lugar que es real. Vámonos a Mateo 23:33. Dice ahí en Mateo 23:33, mira. Serpientes, les dijo Cristo, generación de víboras. O sea, el infierno, mi hermano, es un lugar para serpientes o para víboras. ¿Y qué significa ser serpiente o víbora? Ser hijo del diablo. Porque la Biblia registra que la serpiente tipifica o es el diablo, la serpiente antigua, el diablo. Dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de qué? Mira, del infierno. El infierno es completamente real. Vámonos ahí mismo a Mateo 23:15. Sabemos que en el infierno hay habitaciones de violencia. ¿Quién va a ir al infierno, pastora? Quien no reciba a Cristo Jesús. Porque Cristo ya pagó el infierno. Si tú recibes a Cristo, recibes el regalo. Pero si alguien no recibe a Cristo, tiene que ir forzosamente al infierno. Y es un lugar donde hay abusos y nadie sale de ahí, mi hermano. Esto es real. Tanta gente está siendo engañada y se está yendo al infierno. Dice aquí en Mateo 23:15, ay de vosotros escribas, ándale, aquí le habló a los escribas, y los escribas que tenían una pluma engañosa, mi hermano. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Como un discípulo, ¿no? Como alguien ahí. Dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En pocas palabras, a los escribas y a los fariseos les dijo hijos del infierno. Pero los hacen dobles hijos del infierno. Mira, dice, 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? ¿Qué enseñan los fariseos? La ley sin revelación, la ley sin llevar a Cristo Jesús. Qué tremendo. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mira, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles ángeles que pecaron? En la Biblia nos registra en Génesis ángeles que fueron enviados a este planeta Tierra, pero dice la Escritura que se metieron con las mujeres de este planeta Tierra. Y hubo una mezcla ahí rara que nacieron gigantes. Entonces, ellos dejaron su divinidad, por decirlo así, para poderse meter con las mujeres de la tierra. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Mira, al infierno. Entonces el infierno es real. Los entregó a prisiones de oscuridad. Hay prisiones de oscuridad en el infierno. O sea, el infierno es real. Tanto nos habla de que el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga, también nos está hablando de prisiones en el infierno. Dice, mira, los entregó, dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra, esta palabra que nos traducen aquí, arrojándolos al infierno, hay otras versiones, si me puedes cambiar de versión,
que habla acerca del Tártarus. Dice que los arrojó al Tártarus. Dice, mira, no, esa también dice infierno, pero hay otras versiones que nos habla del Tártarus, porque la traducción en el griego de esta palabra infierno en este pasaje bíblico es la 50-20 del griego, que es la palabra tártaro, y significa, dice, esta palabra tártaro representa el inframundo en lugares de castigo, aptos solamente para demonios. Así dice la descripción del Tártarus en el griego. Más tarde, el Tártarus llegó a representar el castigo eterno de los impíos, el abismo más profundo. Dice que el abismo más profundo del Hades se le llamaba el Tártarus. O sea, era el lugar más profundo del infierno. La Biblia habla que el infierno tiene habitaciones, tiene cárceles, tiene lugares de castigo, es toda una mega ciudad o ciudades espiritual, así es, abajo en la tierra. Y luego dice aquí que es para encarcelar para tormento, y también es el nombre de una región subterránea, o sea, abajo de la tierra, oscura. También es el Gehenna para los judíos, es un lugar tan densa, que tiene una tan densa oscuridad que se siente turbia y espantosa oscuridad que resulta en una desesperación indescriptible, un desánimo indescriptible. Eso es lo que nos habla acerca del Tártarus, que es el lugar más profundo del mismo infierno. Fíjate, yo no sabía todo esto, si no también les hubiera dicho, explíquenme todo esto, ¿no? Vámonos a Lucas 16:23. Lucas 16:23. Dice, y en el Hades, ¿en dónde? En el Hades. Mira, aquí está un relato de Lázaro y el rico. Lázaro era un mendigo que dice que estaba ahí, estaba un lugar ahí del rico, y el mendigo estaba ahí afuera de ese lugar del rico, donde el rico ahí comía de todo y llevaba una vida con muchos lujos y placer y todo lo que quieras. Y este mendigo pues carecía de todo. Y dice que cuando murieron ambos, se fueron cada quien a un lugar diferente. Lázaro se fue al seno de Abraham. Ya no existe el seno de Abraham, pero antes de Cristo se había formado un lugar especial para los que iban después a subir al cielo, y se llamaba el seno de Abraham. Y dice la escritura que cerca del seno de Abraham había una cima o como una grieta ancha, honda, profunda, y de aquel lado enfrente, abajo, estaba el infierno. Entonces los del seno de Abraham, que eran los que después iban a ir, cuando Cristo resucitara, dice que se iba a llevar a todos los del seno de Abraham para arriba, y fueron los que resucitaron 40 días y 40 noches, y que anduvieron ahí, aparte de Abraham y todos los que estaban en el seno de Abraham, incluyendo a Lázaro, resucitaron juntamente con Cristo, anduvieron 40 días y 40 noches y después subieron al cielo. ¿Por qué Dios les hizo un lugar temporal? Porque nadie podía subir al cielo, porque el mismo Cristo tenía que abrir los cielos. Los cielos eran de bronce, nadie podía subir al cielo. Por eso había un lugar temporal. Todos los que morían en la fe llegaban a ese lugar temporal. Entonces, Lázaro y el rico murieron, y fue Lázaro a ese lugar temporal que era el seno de Abraham, mientras que el rico fue al infierno. Y aclaro, no fue al infierno por rico, sino porque no quería nada con Dios. Que a veces dicen, no, por eso no quiero ser rico porque me voy al infierno. No. La Biblia habla de riquezas para el creyente. Hay que distinguir. Entonces dice,
y el Hades alzó, dice, y en el Hades, aquí estamos hablando del rico, mira, y en el Hades alzó sus ojos y estando, mira, ¿qué? En tormentos. Entonces hay tormentos en el Hades. La gente cree que el Hades es la tumba. Bueno, fuera, ahí ya estás, ahí ya, no pasa nada. No, en el Hades hay tormentos, o sea, es el infierno. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, mira, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. O sea, en ese lugar llamado el seno de Abraham. Vio a Abraham y a Lázaro allá arriba. Vamos al siguiente pasaje. Mira. Pero, ¿qué dice? Alzó sus ojos. O sea, el infierno estaba más abajo y el seno de Abraham estaba arriba. Pues claro, imagínate si era al revés, pues los del infierno se brincaban al seno de Abraham. Sí, Dios por algo diseñó ahí las cosas. Dice Lucas 16:24, mira, entonces él, dando voces, el rico, mira, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado ¿en qué? Mira, en esta llama, fuego, lumbre. Los salmos dicen que también nuestro Señor Jesucristo andaba entre hombres que vomitaban fuego, porque comían fuego, vomitaban fuego, porque es un lugar de tormentos el infierno. Y aquí estaba este hombre diciendo que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y llama, mi hermano, es fuego, es lumbre. Siguiente pasaje. Entonces él, dando voces, 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Siguiente pasaje, 26. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, porque había una cima. Cima es como una grieta muy honda que no pueden brincar de un lado para otro, ¿no? Mira, dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá, por eso dijo, manda a Lázaro. Pues no se podía. No podía ir Lázaro a darle ahí, refrescar la lengua de este rico, porque la Biblia indica y nos dice que en el seno de Abraham hasta había una fuente, brotaba agua. O sea, ellos estaban saciados de agua. Y en el infierno evidentemente no hay. Por eso se llama la tierra seca. Porque el agua, mi hermano, tipifica al Espíritu Santo. Y da vida, es vida. Vámonos al Salmo 22:2. Ya casi terminamos. Salmos capítulo 22, versículo 2. Mira, aquí nosotros sabemos, mi hermano, que todos los salmos y todos los profetas hablan de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Salmo 22:2, mira, Dios mío, ¿quién es ahí? ¿Es tu tío, tu primo, tú? ¿Quién? Es Cristo. Porque los salmos hablan de Cristo Jesús. Mira lo que decía, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí ¿qué? Reposo. Nuestro Dios es nuestro reposo, mi hermano. Pero ahí no había reposo donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 88:1. No eran los salmos de David, porque fue inspiración del Espíritu Santo, y todo esto es una señal. Toda la misma escritura era una señal para que nosotros creyéramos realmente lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo.
Dice el Salmo 88:1, mira, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Quién es? Es Cristo, mi hermano. Vámonos a Jonás, capítulo 2, versículo 2. Por eso dijo Cristo que para esta generación iba a ser, ¿cuál señal? La señal del profeta Jonás. Mira lo que dice aquí en Jonás 2:2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Quién era? Jonás, evidentemente, a lo mejor sí le dijo, Señor, pero lo estaba haciendo de una manera profética, para que nosotros entendiéramos que no era Jonás en sí lo que teníamos que enfocarnos, sino que era Cristo. Por eso ahorita vimos los salmos que dice, yo clamaba de día y de noche y no había para mí consuelo. ¿Quién estaba clamando ahí en los salmos? Era Cristo. Y aquí vemos otra vez, dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. ¿Desde dónde clamó Cristo? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y al tercer día nosotros sabemos que resucitó. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 10. Dice Filipenses 3, 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esta palabra en el griego también es estiércol. Dice, para ganar a Cristo. Pero aquí está hablando del conocimiento que adquirió en esta tierra, mi hermano. Y dice que lo puso por basura. El conocimiento de esta tierra lo puso por basura, para una razón. Dice, el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si alguien está saturado de esta sabiduría, no puede recibir la que viene del cielo. Por eso hay que quitarnos toda soberbia, toda basura de conocimiento animal y diabólico, que es la sabiduría de este mundo. Así le dice la Escritura, que es animal y diabólica, o sea que viene el diablo. Entonces aquí le está diciendo, mira, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos al siguiente pasaje. Dice el 9, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, dice ahí, que es por la ley. ¿Te fijas? Dice ahí, porque en la ley, mi hermano, todos creen tener su propia justicia, pero hay una justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Todos se quieren justificar de una manera, pero hay una sola justificación de Dios, que es en Cristo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y cuál fe, mi hermano? Creer que él bajó a las profundidades del mar. Siguiente pasaje, el 10. Esta, mi hermano, que estamos hablando, es la señal para esta generación. Dice, mira, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de qué, mira, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué semejante a él? Porque él fue por mí, en mi lugar. Amén. Vamos a otro pasaje que es Lamentaciones, capítulo 2, versículo 11.
Lamentaciones 2:11. Mira, este es otro pasaje mesiánico. Es Cristo Jesús hablando. Dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que amamantaba en las plazas de la ciudad. Hay mucho que hablar de ahí, mi hermano. Pero aquí está diciendo: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Vámonos a otro pasaje que es el Salmo 69:3. ¿Por qué leemos el Antiguo Pacto y creemos que está hablando de Cristo? Ahorita leemos Lucas. Dice el Salmo 69:3: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido de tanto gritar, mi hermano, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Por eso dice, mira, cansado estoy de llamar, porque quería que lo sacaran del mismo infierno, Cristo. Mi garganta se ha enronquecido, dice ahí, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ahí mismo nos vamos a el Salmo 6:7. Capítulo 6, versículo 7. Mira, aquí también habla de sus ojos. Dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Por qué decimos que es Cristo? Vámonos a Lucas 24. 24. Vamos a pasar al 25. Ahí habla que fueron a la tumba de Jesús, pero había resucitado ya nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo encontraron en la tumba. Y después se les apareció a sus discípulos, ya resucitado. Y dice aquí Lucas 24:25. Entonces él, hablando de Jesús, les dijo: oh insensatos, ¿por qué? Porque había mandado a María Magdalena y les había dicho: dile a tus hermanos lo que estás viendo, que yo ya resucité. Y no le creían. Por eso les dijo insensatos. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Siguiente pasaje. ¿Y qué dijeron? Mira, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, estaba diciéndoles Cristo: era necesario que yo padeciera, y padecer es ser quemado, mi hermano, bíblicamente hablando. Dice: y entrara en su gloria. Y luego vamos al siguiente, el 27. Aquí está Cristo ya resucitado con su cuerpo glorificado delante de sus discípulos, diciéndoles estas palabras. Y dice: y comenzando desde Moisés, mira, Moisés escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Pacto. Por eso dice, mira, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mira, que hay algo bien impresionante. El mismo Cristo, a través de cada uno de sus profetas, el Espíritu de Cristo, en cada profeta, él mismo nos declaraba lo que las escrituras hablaban de él en el corazón de la tierra. Cristo, en el Antiguo Pacto, se levantaba un profeta, venía el Espíritu de Cristo y les hablaba de lo que él iba a padecer. En los últimos 2 profetas que se registra la Biblia del Nuevo Pacto, ellos 2 nos iban a hablar de ya la señal del profeta Jonás, de cuando Cristo ya padeció. Los del Antiguo Pacto era de que va a padecer, pero una vez que padeció Cristo, vienen los últimos 2 profetas en esta generación a hablarnos de la señal del profeta Jonás, de cómo Cristo estuvo en el corazón de la tierra,
3 días y 3 noches. Pero era el mismo Espíritu de Cristo anunciando eso. Mira, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿quién mismo? Cristo. Cristo les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Vamos al 28. Ya después llegaron a la aldea, etcétera. Vamos ahí mismo a Lucas 24, pero vamos al 44 y 45. Ahí mismo está con ellos y dice, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Les volví a repetir en estos pasajes, mira, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, la ley de Moisés declara lo que Cristo padeció, mi hermano. Para eso era la ley, era un ayo, era una guía para llevarnos a Cristo. Dice ahí, mira, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Cristo, en la ley de Moisés, ¿dónde más? Mira, en los profetas y en los salmos. O sea, todo el antiguo pacto, ¿de quién está hablando? De Cristo. Y no lo ven, mi hermano. Y Cristo por eso se los aclaró. Dijo, todas las escrituras hablan de mí. O sea, no es tu suegra, no es tu esposa, no es tu novia, no es tu tía, no es tu abuelita. Hablan de mí. De nuestro Señor Jesucristo. Vamos al 45. Mira, entonces, ya cuando les dijo estas palabras a sus discípulos, dice, entonces les abrió el entendimiento. El entendimiento, mi hermano, si no entienden esto, está cerrado. No pueden comprender las escrituras. Si no entienden que todos los salmos hablan de Cristo, que toda la ley de Moisés hablan de Cristo. Ese corderito era una sombra de Cristo. Todo lo que fue del antiguo pacto era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, mira, en Lucas 24, 45, entonces ya cuando les dijo eso, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si alguien no entiende o no conoce que Cristo bajó al mismo infierno y pagó lo tuyo y lo mío, no entiende nada. No entiende las escrituras. No hay conocimiento. Amén. Qué tremendo. Vámonos a Job. ¿En Job también habla de Cristo? Sí, todo el antiguo pacto habla de Cristo. Dice ahí, vámonos a Job, capítulo 17, versículo 7. Por eso es muy interesante, mi hermano, escudriñar la palabra y irte desde los primeros libros y todo, sabiendo que está hablando de Cristo Jesús. Dice Job 17:7, mira, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. ¿Quién es? Es Cristo. Cuando estaba en el corazón de la tierra. Vámonos por último al Salmo 102:3. ¿De qué estamos hablando, mi hermano? La señal para esta generación es la señal del profeta Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal para esta generación, mi hermano. Y mira, la Biblia toda ya podemos entenderle y ya podemos saber que es Cristo siendo quemado en el mismo infierno. Dice aquí por último el Salmo 102:3, mira, porque mis días, ¿quién es? Cristo. No soy yo, mi hermano, ni eres tú, es Cristo. Dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. ¿Quién está hablando ahí? Es Cristo, mi hermano. Cristo está narrando
está relatando todo lo que sufrió en el corazón de la tierra. Por eso dice la palabra que les abrió el entendimiento. Y yo declaro tu entendimiento completamente abierto, mi hermano, en el nombre de Jesús. Y declaro que esta palabra es una semilla que mi Madre, Espíritu Santo, ha enviado a tu mente y a tu corazón. Declaro que viene el Espíritu Santo con una lluvia abundante para que pueda ser regada esta semilla que acabas de recibir. Yo la declaro protegida. Declaro en el nombre de Jesús ángeles de Jehová alrededor de esta semilla que has recibido. Y yo declaro que viene el Espíritu Santo y envía una lluvia abundante para que pueda crecer un abundante fruto de esta semilla y que puedas comer para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias a mi Madre Espíritu Santo por esta palabra. Y bueno, pues estamos despedidos, pero nos pones ahí una alabanza, una oración. ¿Cómo? Bueno, pues yo me despido del Facebook. Gracias y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh, Espíritu de Dios. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh,